Si estás viendo esto, te queremos y queremos que vuelvas. Era difícil creer que algo así pudiera ocurrir de verdad en la vida real. Un terrible descubrimiento en un río. Iba más allá de la comprensión humana. La magnitud de lo que hicieron y del plan que tenían. La forma en que lo llevaron a cabo era particularmente perturbadora. La secta llamada los Hijos del Trueno. Se pusieron de rodillas y le dieron gracias a Dios por las personas que iban a sacrificar. Después de ver eso, no se te va de la cabeza. Este caso nos llamó la atención en People porque es tan violento como extraño. Trata sobre el líder de una secta que convence a la gente para hacer el mal y sobre una conspiración enfermiza llena de extorsión, sexo y asesinato. Todo en el nombre de Dios. Udaiker, California. Udaiker es una pequeña población a 30 kilómetros al norte de San Francisco, en el corazón del condado de Marin, California. Udaiker es un sitio pequeño, un barrio donde todo el mundo se conoce y se entera de todo lo que pasa. The Paper Mill Creek Saloon es uno de los puntos de encuentro de los vecinos. Para la camarera Jenny Villarín y sus clientes, es más un lugar de reunión de amigos que un bar. Conocí a Jenny una noche cuando ella estaba trabajando. Estuvimos de charla hasta las 5 de la mañana y desde entonces nos hicimos inseparables. Era mi mejor amiga. Jenny era un espíritu libre que hacía siempre lo que quería, incluso cuando no era fácil. Hacía un montón de cosas para salir adelante. Trabajaba muy duro. Si alguien necesitaba mujer de la limpieza, allá iba ella. Era sobre todo una persona muy leal. Jenny Villarín era muy amable y divertida. Era la primera persona a la que invitabas a cualquier fiesta y le caía genial a todo el mundo. La naturaleza afable de Jenny había sido inmortalizada en una canción 20 años antes por la leyenda del blues Elvin Bishop. Elvin compuso una canción llamada Fooled Around and Fell in Love cuando conoció a Jenny. Al principio compartían el amor por la música y salir de gira. Luego tuvieron a Selina. Y ambos compartían su amor por la niña. Cuando Selina empezó a ir al colegio, Jenny se estableció en Marin para que la niña tuviera una infancia estable. Elvin continuó yéndose de gira y ambos tomaron caminos separados. Jenny crió a Selina como madre soltera, así que las dos tenían una relación muy estrecha y especial. Estaban muy unidas. Eran muy amigas. No podían vivir la una sin la otra. Selina tenía una percepción del mundo bastante infantil. Era una niña muy inocente. Al cumplir los 22 años, Selina decidió independizarse y abandonar la casa familiar. Recuerdo que a veces cuidaba de mis hijos. Mis chicos la adoraban. Empezó su primera relación sentimental y también era económicamente independiente. Trabajaba de camarera en el Two Bear Café y le encantaba. Con el nido vacío, Jenny empezó a tener citas. El miércoles 2 de agosto, su amigo Jim Gamble fue a visitarla y le propuso una cena romántica. A las 11, Jenny dio las buenas noches a todo el mundo y cerró el bar. Sobre la medianoche, todos se habían ido y ya no quedaba nadie en la calle. Entonces, en mitad de la noche, la tranquila Udaiker se despierta con violencia. Poco después de las 5 de la mañana, un vecino dijo haber escuchado 6 disparos. Nuestras patrullas acudieron al lugar y encontraron 2 personas muertas por arma de fuego. La escena del crimen era un piso estudio situado detrás del garaje de una casa familiar. La puerta estaba cerrada sin llave y todo indicaba que el intruso conocía la propiedad porque habría sido difícil encontrar el estudio sin saber que estaba allí.
En el interior, el detective marciano encontró 2 víctimas, Jenny Villarin y Jim Gamble. Los cuerpos de ambos fueron encontrados desnudos. El cuerpo de Jim yacía junto a la cama y ella estaba sobre la cama. Probablemente estaban los dos en la cama cuando algo les despertó. Había manchas de sangre sobre la cama, en el suelo y en la pared, justo encima del cabecero. No había muchas pruebas que recoger más allá de los cuerpos y los casquillos de bala. Ella había recibido 2 disparos y él 4. El calibre de 9 milímetros de los casquillos hacía pensar que el arma del crimen era una pistola semiautomática. Con tan pocas pruebas en el lugar, estos asesinatos eran tan misteriosos como inesperados. Un doble homicidio en el condado de Marin era algo fuera de lo común. Hacía más de 10 años que no pasaba una cosa así en esa zona. La noticia de aquel terrible doble homicidio corrió como la pólvora. Nunca olvidaré cuando mi hijo me dijo que habían disparado a Jenny. No me lo podía creer. Me muero de pena. Dios mío, esto es terrible. Es terrible. Lo primero que pensé fue que quizás alguien la había seguido hasta su casa desde el bar. Pero si lo que querían era robarle, entonces lo habrían hecho en el bar. La policía investigó el entorno de Jenny y Jim para intentar averiguar quién podría querer hacerles algo así. Jim Gamble era amigo de Jenny desde hacía mucho tiempo. Habría hecho lo que fuera por ella, estaban muy unidos. Jim había dejado recientemente su trabajo como informático para dedicarse a cuidar a su madre. Le gustaba llevársela de viaje para visitar a sus otros 2 hijos. Jim era un grandullón muy amable. Tranquilo, generoso, muy gracioso. Era un encanto. Ambos eran personas agradables que caían bien a todo el mundo. No habían tenido nunca problemas con nadie. Jenny era muy conocida y caía muy bien. Aquello fue algo que dejó a todo el mundo conmocionado. Sin enemigos aparentes a los que investigar, los detectives se centraron en Selina. No la localizaban y se empezaba a temer por su seguridad. Fue difícil localizarla. Tenía un busca, pero nadie conseguía ponerse en contacto con ella. La policía lanzó una orden de búsqueda. La declararon persona desaparecida. Se colocaron carteles con la descripción de Selina por todas partes y se repartieron folletos con su foto. Añadimos la matrícula de su coche en la base de datos de vehículos robados, por si alguien lo veía, nos lo dijera cuanto antes. La tía de Selina estaba preocupada por la desaparición de su sobrina y acudió a los medios para encontrarla. Si estás viendo esto, te queremos y queremos que vuelvas. La gente quería saber qué estaba pasando. La hija del guitarrista de blues, Elvin Bishop. Y quieren averiguar dónde se encuentra. Que desaparecieran mujeres jóvenes era algo que no ocurría en el condado de Marin. El mismo día que los detectives de Marin descubrieron los cuerpos de Jenny y Jim, otro equipo de investigadores 70 kilómetros al este, en la ciudad de Concord, estaban enfrentándose a un caso inusual. La policía interrogaba a Nancy Hall, de 52 años. Les contó a los agentes algo que había sucedido en casa de sus padres aquel mismo día, algo que le hacía pensar que estaban en peligro. Al llegar a la entrada me encontré 4 periódicos. Las fechas iban del día 30 al día 3. Me pareció raro porque cuando se iban de viaje siempre cancelaban el reparto del periódico. Nancy entró en la casa buscando a sus padres, Ivan y Annette Steinman, pero no había ni rastro de ellos. Encontré varias cosas un poco raras. Uno de los gatos estaba arriba, encerrado en un cuarto de baño, y el otro estaba fuera sin poder entrar en la casa y sin agua. Nancy siguió echando un vistazo por la casa, esperando encontrar alguna explicación. Entonces encontró el reloj de su padre. Y estaba entre los cojines del sofá, un sitio que no era el habitual. Lo recogí y me di cuenta de que parte de la pulsera estaba rota, como si hubiera sido arrancada. Ahí fue cuando empecé a preocuparme. ¿Dónde estaban mis padres?
Nancy le dijo a la policía que la última vez que había hablado con sus padres había sido 4 noches antes, el lunes 31 de julio. Les llamé sobre las 8:30 para saber cómo estaban. Mi madre me dijo que tenían visita y que no podía hablar mucho. La noté impaciente, con prisa por colgar, y ella no era nunca así conmigo. Nancy le dijo a la policía que su padre Iván tenía 85 años y su madre Annette 78. En solo 2 meses, Iván y Annette iban a celebrar 55 años de matrimonio. Ambos habían trabajado toda su vida para Chevron y tenían ahorrado lo suficiente como para vivir bien. Tenían 2 hijas a las que adoraban. Se les veía trabajando en su jardín. Todo el mundo les saludaba a su paso. Eran conocidos como la pareja mayor. Quien conocía a mis padres les quería. Llevaban una vida tranquila y rutinaria y de pronto desaparecieron. Muy extraño. La policía de Concord, California, estaba buscando a una pareja de jubilados, Iván y Annette Steinman. Hay que encontrarlos. Tienen que volver a casa. Tras 19 horas de investigación, la policía buscaba por todo el barrio de la pareja, intentando encontrar a alguien que tuviera información sobre su paradero. Una vecina de los Steinman declaró haber visto a 2 hombres jóvenes por la zona que parecían ser misioneros mormones. Llevaban trajes. Los 2 tenían el pelo largo recogido en una coleta. Aquello fue sobre las 9:30 de la noche. La vecina había visto a 2 hombres hablando con mis padres junto a la entrada de su casa. Luego siguió con sus cosas y ya no vio nada más. Mientras la investigación en Marin parece avanzar en la dirección correcta para encontrar a Selina. La policía interrogó a la familia y a los amigos de Selina y descubrió que llevaba unos 3 meses saliendo con un chico. Estaba saliendo con una persona de la que solo se sabía que se llamaba Jordan. Selina había conocido a un chico en una fiesta. Era alto y guapo y bastante más maduro. Sobre todo, si lo comparabas con los otros chicos que había conocido. Jenny se alegró mucho por su hija, aunque le preocupaba que Jordan no quisiera conocerla. Así que a Jenny y a mí se nos ocurrió pasarnos por el piso de Selina y así conocer a aquel chico. Necesitábamos una excusa y lo mejor que se nos ocurrió fue que Jenny necesitaba coger prestada una blusa. Así lo hicimos. Ella entró y cuando salió le pregunté qué tal era y me dijo, bueno, es guapo. Selina no tenía prisa por presentarle a Jordan a sus amigos, aunque hablaba mucho de él con su madre. Le contó que tenía problemas con la que pronto sería su exmujer y que necesitaba su ayuda. Al parecer, él estaba a punto de heredar mucho dinero y no quería que su mujer se llevara parte de ese dinero. Durante esa conversación, Jordan dejó caer que la cantidad a heredar eran unos $100,000. Para ayudarle, Selina había accedido a ingresar en su cuenta los $100,000. Uno no le pide a cualquiera que le guarde $100,000. Había que investigar quién era ese tal Jordan. El departamento del sheriff puso todos sus recursos a disposición de este caso para averiguar quién era ese hombre. Y enseguida empezaron a conseguir datos. Él no tenía interés en conocer a la familia de ella, pero unos cuantos clientes del bar sí le habían conocido. Según ellos, Jordan vivía con su hermano Justin en la Bahía Este, pero no sabíamos su dirección, ni siquiera la población. El viernes por la tarde, los compañeros de trabajo de Selina encontraron una posible pista para dar con ella. Por suerte, Selina se había dejado el busca. Lo encontraron en el Two Bird Café y se lo entregaron a los detectives.
Ellos examinaron el registro de llamadas, pero no salió nada a nombre de Jordan. Pero les llamó la atención un número de teléfono. Estaba a nombre de Justin Helser, que vivía en Concord, California. Teniendo en cuenta que, según testigos, Jordan vivía con su hermano Justin, parecía que estábamos cerca de dar con su dirección. La policía de Marin empezó a reunir información sobre Justin. Había estado en el ejército durante un breve periodo de tiempo, pero ya no lo estaba. Ahora trabajaba como instalador eléctrico y era un buen empleado. Nunca faltaba al trabajo. Buscando si Justin tenía antecedentes, encontramos que un par de meses antes había comprado una pistola de 9 milímetros. El hecho de que hubiera comprado recientemente una pistola del mismo calibre que la utilizada en el doble homicidio de Jenny Villarin y Jim Gamble no parecía para los investigadores una mera coincidencia. Contactaron con el departamento de policía de Concord y les pidieron que vigilaran la casa de Justin Helser para averiguar quién vivía allí. Descubrieron que además de Justin Helser, también vivía allí alguien llamado Glenn Taylor Helser, a quien también llamaban Taylor, pese a ser su segundo nombre. Sin saber todavía si Taylor era la misma persona que estaba saliendo con Selina, imprimieron la foto de su carné de conducir y la de su hermano y se dirigieron a Udiker para comprobarlo. Le enseñamos fotos de los Helser a varias personas, entre ellos trabajadores del café, y todos identificaron a Taylor Helser como Jordan. Los agentes buscaron en la base de datos del gobierno y descubrieron que Taylor estaba registrado como agente de bolsa y empezaron a reunir información sobre él. Taylor había nacido en 1970 en Lansing, Michigan, en el seno de una familia religiosa. Participaban activamente en la iglesia mormona. Taylor era un líder nato. Hacía que la gente se sintiera bien consigo misma. A los 19 años, la iglesia mormona le envió a una misión a Brasil. Taylor era un fuera de serie. Reclutaba gente sin parar, les convertía fácilmente. Era realmente una estrella. Los hermanos Helser no eran el tipo de personas que cometerían un doble homicidio, pero las pruebas les señalaban. Mientras la policía de Marin hacía progresos, la policía de Concord continuaba con su investigación para encontrar a los desaparecidos. Encontraron el coche de los Steinman en un barrio conflictivo de Oakland. No era una zona en la que parar el coche, y menos una pareja de ancianos. Cuando los agentes encontraron el coche tenía las ventanillas bajadas y del interior salía música a todo volumen. Se acercaron cautelosamente. Un agente me pidió que entrara al salón y que mejor me sentara, que tenían información que darme. Le pregunté si habían encontrado a mis padres. Y me dijeron que no estaban en el coche. Me vine abajo. Sabía que les había pasado algo malo porque no nos harían algo así a mi hermana y a mí. Les había pasado algo. Lunes 7 de agosto por la mañana, un teniente de la policía de Concord salió en las noticias pidiendo ayuda para encontrar a una pareja de ancianos. La pareja lleva desaparecida desde el 30 de julio. La historia le resultó familiar a una persona en concreto, Vicky Sexton, una empleada de banca que se preparaba para ir a trabajar. Vi en las noticias que había una pareja desaparecida, que habían encontrado su coche. Su coche ha sido encontrado en Oakland el pasado fin de semana. Y de repente me volví loca. Empecé a gritar. Le dije a mi marido, es mi clienta, es mi clienta, es mi clienta. Él me preguntó qué quería decir con aquello de que alguien era mi clienta. Y lo único que pude hacer fue llamar a la policía. Cuando Vicky llegó al trabajo, los agentes la esperaban en la puerta. Nos sentamos en mi mesa. El corazón me iba a 100 por hora. Me preguntaron qué demonios había pasado. 5 días antes, el miércoles 2 de agosto, Vicky levantó la vista de su mesa y vio a una clienta en silla de ruedas que vestía de forma extraña. Llevaba un traje de algodón en 2 piezas, de un verde lima muy brillante. Un sombrero de cowboy. Iba en silla de ruedas, llevaba guantes para empujarse.
Era un atuendo llamativo y debía de estar cociéndose porque estábamos a casi 40 grados en la calle. La clienta se dirigió directamente a la mesa de Vicky. Me preguntó si yo era la directora de la sucursal. Le dije que sí. Se presentó como Jackie y me enseñó un cheque firmado por los Steinman por valor de $100.000 que tenía que ser ingresado en una cuenta a nombre de Selina Bishop. Vicky tuvo sospechas, así que le pidió información sobre su relación con Selina Bishop. Jackie me dijo que era amiga de la familia y que Selina Bishop era la nieta de los Steinman y que necesitaba el dinero para una operación que iba a costarle $100.000. Los abuelos le habían ofrecido encantados el dinero que necesitaba para la cirugía. Algo no encajaba. Era raro que no fueran los Steinman en persona para hacer ellos mismos aquella transacción. Así que decidió no autorizar esa operación hasta no haber contrastado toda la información. El descubrimiento de este loco intento de robo de $100.000 de la cuenta de los Steinman para pasar el dinero a la cuenta de Selina Bishop supone una gran pista para las autoridades de Concord y de Marin. Todas las piezas empezaban a encajar y relacionaba los dos casos. Todos los detalles que iban saliendo a la luz conectaban un caso con otro. Y había extorsión. Era algo muy inquietante. Las autoridades de Concord y de Marin unieron fuerzas para intentar encontrar a Selina y a los Steinman, quienes posiblemente habían sido secuestrados por los hermanos Helser. Sin saber qué o a quién encontrarían en la casa de los Helser, la policía consiguió una orden de búsqueda de la pistola de 9 milímetros de Justin al creer que se trataba de la misma que había sido usada en el asesinato de Jenny y Jim. Llamamos a la puerta. Nos identificamos como agentes de policía. Entraron los SWAT y detuvimos a Taylor Helser. Los agentes encontraron a dos personas más, Justin, el hermano de Taylor, y una mujer de 26 años llamada Dawn Gottman. Dawn Gottman se había criado en las laderas de Sierra Nevada, en un entorno rural. Había ido dando tumbos toda su vida. No era una mujer feliz. Había intentado suicidarse hasta que una amiga le dio a conocer el movimiento mormón. Aquello la salvó. Taylor conoció a Dawn en 1999 en un evento para solteros organizado por la iglesia. Se acercó a hablar con ella y solo con eso la conquistó, porque normalmente los chicos altos y guapos no solían acercarse a hablar con ella. Él le propuso vivir con él y su hermano Justin. Tuvieron relaciones íntimas al menos en una ocasión. Al registrar el piso de los hermanos, la policía hizo varios hallazgos perturbadores. Durante el registro encontramos cosas preocupantes. Cuerdas, cintas de embalar, esposas para los tobillos, una pistola paralizante, objetos para atar e inmovilizar personas. También encontraron varios documentos con el nombre de los Steinman. Se me pusieron los pelos de punta. Aquella historia iba a ser mucho más complicada de lo que habíamos pensado. Justo entonces, Taylor consiguió escapar del arresto. Huyó por el barrio sin otra ropa encima que sus calzoncillos. Saltó numerosas vallas de los vecinos, entrando y saliendo de varias casas por el camino. Taylor Helser, el principal sospechoso de varios crímenes y un doble homicidio, y que tenía invadida por el pánico la zona de la bahía, andaba suelto. Taylor acabó en el jardín de una casa. La mujer le vio acercarse a la puerta de atrás y creyó que era un amigo de su hijo. Por eso le dejó pasar. Enseguida se dio cuenta de su error. Taylor le dijo que si llamaba a la policía la mataría.
Taylor cogió un cuchillo de la encimera de la cocina y empezó a exigirle cosas a la mujer. Le dijo que necesitaba cambiar su aspecto, así que cogió unas tijeras y se cortó el pelo. Se cambió de ropa y salió corriendo de la casa. La mujer llamó a la policía y les dio su dirección. Yo estaba preocupado porque aquel hombre al que habíamos tenido bajo control había conseguido escapar y retener a una mujer en su propia casa. Taylor estaba intentando escapar atravesando los jardines traseros de las casas del barrio, pero al salir de uno de ellos se encontró rodeado por la policía. «11:48 AM». Con Taylor de nuevo bajo custodia, los agentes continuaron registrando la casa. Vimos unas marcas de color rojo y rosa en la moqueta. También estaba algo mojada y había varios ventiladores en el suelo, lo cual nos pareció bastante raro. Curiosamente, la cocina y el baño estaban meticulosamente limpios, pero las habitaciones eran un desastre. El baño parecía que estaba sin estrenar. En aquel momento los agentes detuvieron el registro. Creían haber descubierto pruebas de un asesinato que había tenido lugar en la casa y su orden de registro no cubría ese delito. La policía pensaba que habían elegido el baño para cometer un crimen porque era el lugar más fácil para limpiar y contener un derrame de sangre. Basándonos en el hecho de que la moqueta estaba todavía húmeda y de que habíamos visto manchas en ella, solicitamos una segunda orden de registro para recoger pruebas, ya fuera sangre o tejidos o algo por el estilo. Los agentes usaron luminol para encontrar restos de sangre. Encontramos restos de sangre en varias zonas de la casa, sobre todo en el salón y también en el baño. Allí también había restos de sangre. Algo había pasado allí. Encontramos también varios tipos de droga, narcóticos, burundanga, que es la droga que se utiliza en casos de violación. Pero la pistola de 9 milímetros registrada a nombre de Justin no aparecía. Teniendo en cuenta el estado de aquel piso, los agentes estaban casi seguros de que habían llegado demasiado tarde para salvar a Selina o a los Steinman. La policía arrestó a Taylor también por allanamiento de morada al haber entrado en casa de una vecina y a Justin y Don por posesión de drogas. En un principio, Don y Justin no querían hablar con nosotros, pero acabaron cooperando y contestando a nuestras preguntas. Estaba cada vez más claro que ellos eran seguidores de Taylor. La policía seguía procesando la gran cantidad de pruebas que había en aquel piso cuando el caso dio un nuevo giro inesperado. Un terrible descubrimiento a 60 kilómetros de allí, flotando en un río. Un hombre estaba practicando deportes acuáticos cuando vio una bolsa flotando en el agua. La recogió y una vez de vuelta en la orilla la abrió. Me llamaron de la oficina del sheriff del condado de Sacramento, preguntando en qué casos estábamos trabajando. Me dijeron que habían encontrado una bolsa en cuyo interior habían hallado restos humanos, partes del cuerpo de un hombre mayor, de una mujer joven y de una mujer mayor, mezclados unos con otros. El sheriff de Sacramento creía que aquellos restos encontrados en la bolsa podían ser de las personas desaparecidas. Les dio una descripción física de las víctimas y una de ellas parecía encajar perfectamente con uno de los desaparecidos. A uno de los hombros que habían encontrado en la bolsa le faltaba un trozo de piel, justo en la zona en la que Selina tenía un tatuaje. Quizás le había sido arrancada esa parte para eliminar el tatuaje y hacer más difícil su identificación. Durante los días siguientes se encontraron más bolsas parecidas, hasta un total de 9. La gente de la zona no podía creerse aquello. 9 bolsas llenas de partes de cuerpos, aquello era cada vez más raro. Al parecer, Taylor y Justin, y quizás también Don,
habían alquilado motos de agua por la zona del río Mokolomni. Los agentes inspeccionaron los registros de alquiler de vehículos de toda la zona donde habían aparecido las bolsas y enseguida vieron que el coche blanco de Justin Helser había estado por allí unos días antes de que se encontrara la primera bolsa. En una foto de una cámara de seguridad se veía su coche remolcando una moto de agua. Dentro de las bolsas había también varias rocas y piedras de jardín. Habían sido colocadas para hacer que las bolsas se hundieran en el agua y fuera más difícil que terminaran apareciendo, flotando en la superficie. Los agentes vieron que varias piedras tenían la misma forma que unos huecos del camino de baldosas del jardín de los Helser. Estaba claro que algunas de esas piedras eran las que faltaban en el jardín de los Helser. Ningún secuestro, ningún tiroteo, ninguna noticia era tan terrible y espantosa como aquella situación. Ya es espantoso asesinar a una persona, pero luego además cortarla en pedazos fue algo increíble. Los agentes continuaron investigando para comprobar si las sospechas respecto a la identidad de las víctimas eran correctas. Me asusté mucho cuando la policía me dijo que necesitaban muestras de ADN mío y de mi hermana. Me sacaron sangre e hicieron la prueba mientras estábamos en comisaría. Necesitábamos muestras de ADN de los familiares de los Steinman y de los de Selina. El miércoles 9 de agosto el juez dio a conocer la identidad de la primera víctima. Pudimos confirmar que una de las huellas dactilares encontradas pertenecía a Ivan Steinman. 2 días después, las autoridades confirmaron a Nancy y a Judy que su madre era otra de las víctimas. Nos confirmaron que eran nuestros padres. En ese momento, las dos nos vinimos abajo. En ese momento, supimos con total seguridad que los habíamos perdido. Selina Bishop fue identificada como la tercera víctima. Cuando me enteré de que era ella, incluso vomité. A día de hoy es algo que me revuelve. El forense y los agentes fueron averiguando cómo habían muerto las víctimas. Los Steinman fueron secuestrados en su casa y llevados a casa de los Helser. Sufrieron numerosas heridas de arma blanca antes de morir. Fueron torturados durante 3 o 4 días hasta que consiguieron que les firmaran el cheque. Annette Steinman murió porque le rajaron la garganta. A Iván lo mataron golpeándole la cabeza contra el suelo. Fueron los últimos en morir. A Selina la mataron de un fuerte golpe en la cabeza. Las pruebas de ADN encontradas en la casa demostraban que las muertes de Selina y los Steinman estaban relacionadas con los hermanos Helser y con Godman. Godman fue identificada por Vicky como la mujer que se hizo pasar por Jackie en el banco. Pero todavía era necesario encontrar pruebas para relacionarles con el doble homicidio de Jenny y Jim. La policía trabajó sin descanso para conseguirlo. En el registro de llamadas de los hermanos aparecía el mismo nombre una y otra vez: Deborah McClanahan, una mujer de 30 años que vivía en Concord. Decidieron interrogarla. Deborah McClanahan era amiga de Taylor de su círculo más íntimo. Aficionada a la brujería, también era mormona y estaba dispuesta a seguir a Taylor pese a que ambas creencias fueran contradictorias. Deborah les contó que Taylor, Justin y Don le habían pedido unos días antes que les guardara una caja fuerte en su casa. Ella había asumido que se trataba de algo de drogas y les dijo que buscaran otro sitio. En la caja fuerte los agentes encontraron las carteras de los Steinman y su talonario, así como el carné de conducir de Selina Bishop y finalmente en el fondo lo que llevaban tanto tiempo buscando: una pistola de 9 milímetros. Lo primero que pensé fue: bingo, ya lo tenemos. Era de esperar que fuera el arma del doble crimen de Marín. Por fin teníamos la prueba que involucraba a los Helser y a Don Godman en el asesinato de Jenny y Jim.
El 23 de agosto, el fiscal del distrito amplía la denuncia contra los 3 sospechosos para incluir asesinato, extorsión, robo, atraco y secuestro con violencia. Deborah McClanahan no podía creerse que sus 3 amigos estuvieran siendo acusados de aquellas cosas. Decidió contarle a las autoridades todo lo que sabía. Los agentes creían que aquellos crímenes horribles estaban motivados por el dinero y no se esperaban la perturbadora explicación. Taylor, Justin y Don creían que Taylor era un profeta de Dios. Los agentes acababan de descubrir que los 3 sospechosos de una serie de crímenes terribles están convencidos de que uno de ellos está en la Tierra para llevar a cabo una misión sagrada. Taylor les había dicho que era el elegido para preparar la segunda llegada de Cristo, pero que para ello necesitaba millones de dólares. Para llevar a cabo aquella misión divina, Taylor había creado una secta secreta llamada Los Hijos del Trueno. Taylor había llamado al grupo Los Hijos del Trueno. Lo formaban Taylor, Justin y Don. El nombre viene de una frase de la Biblia que habla de los hijos varones del trueno. Para poder incluir a Don, que era una mujer, Taylor eliminó del nombre la palabra varones. Todo parecía indicar que Dawn Gottman estaba completamente dominada por la influencia de Taylor. Ella acudía a las reuniones con los abogados y decía que todo iba a salir bien, que se iba a aclarar todo, que no había problema. Sus abogados se dieron cuenta de que necesitaban mostrarle la realidad. Gracias a una intensa terapia psicológica, Don consiguió darse cuenta muy a su pesar de que no había estado ayudando a Taylor en ninguna misión sagrada, sino a cometer asesinatos a sangre fría. En 2003, Gottman se declaró culpable y, a cambio de una sentencia de 38 años, decidió contarlo todo. La escala de este caso, la magnitud de lo que hicieron y del plan que tenían era algo inimaginable hasta que Dawn Gottman testificó. El 6 de marzo de 2004 empezó el juicio a los hermanos Helser. Justo antes de que comenzara el proceso, en un cambio inesperado, Taylor Helser se declaró culpable de todos los cargos. Pero su hermano Justin se declaró no culpable alegando problemas mentales. Gottman subió al estrado y dijo que Justin sabía lo que hacía y que lo había hecho todo voluntariamente. Taylor había ido a por los Steinman porque era su agente de bolsa. Y sabía que tenían mucho dinero que él podría usar si encontraba la forma de quitárselo. El plan de Taylor era conseguir que los Steinman le firmaran cheques hasta dejar vacías todas sus cuentas. Mi padre conoció a Taylor Helser cuando decidió invertir en bolsa para ganar algo de dinero y le fue asignado como agente de bolsa. Me caía bien, les trataba con mucho respeto y siempre me pareció una persona muy agradable. Taylor fue a por ellos porque sabía que confiaban en él y eran muy amables. Selina iba a ser utilizada para blanquear dinero para los hijos del trueno. Taylor fue a por ella porque era joven y confiada. Le mintió sobre la herencia de $100,000 y la convirtió en cómplice de su plan. Eligió ese momento concreto en el año 2000 para empezar con el plan, porque acababa de cumplir los 30, y esa era la edad en la que Jesucristo había empezado su misión. Tal era el complejo de Dios que tenía. Su gran plan era acabar con la cúpula de la Iglesia de los Mormones para poder convertirse en el nuevo líder.
Tenía pensado entrenar a un equipo de huérfanos de Brasil para que entraran en la iglesia mormona de Salt Lake City y mataran a todos los líderes. Su idea era hacer daño a mucha gente con tal de conseguir lo que quería. Quería convencer de sus ideas y creencias a las masas, y sabía que eso le costaría mucho dinero. Una vez al frente de la iglesia mormona, implementaría un plan con el que transformar Estados Unidos y vencer a Satanás. Parecía algo sacado de una película. Era difícil creer que algo como aquello pudiera ocurrir en la vida real. Taylor, Don y Justin se pusieron de rodillas y le dieron gracias a Dios por las personas que estaban a punto de sacrificar. Mencionaron el nombre de mis padres. Me enfadé mucho cuando me enteré de aquello. Darle gracias a Dios por las personas que iban a sacrificar para la causa. Cuando vio que no conseguirían los $100,000, Taylor entró en pánico y decidió que Selina tenía que morir. En el estrado, Don confesó también la estrategia que había seguido para asesinar a Selina. Taylor planeó darle un masaje a Selina y que, mientras lo hacía, Justin le diera un golpe fuerte en la cabeza con un martillo. Le arrancaron el tatuaje para que no pudiera ser identificada fácilmente. Y le dieron de comer la piel al perro. Escuchar todos aquellos detalles tan terribles es algo que nunca se olvida. Una vez has visto cosas así, no puedes dejar de verlas ni oírlas. Don declaró que Taylor disparó a Jenny porque le había visto la cara. Y Jim simplemente había estado en el lugar equivocado. Hay gente que jamás se detendrá para conseguir lo que quiera, sin importar lo que se encuentre en su camino. A día de hoy me sigue costando entender cómo todos aquellos crímenes estaban relacionados entre sí. Era algo inimaginable. Justin Helser fue declarado culpable por su papel en la extorsión que acabó con la vida de 5 personas. El 11 de marzo de 2005, él y su hermano Taylor fueron condenados a muerte. Saber que alguien puede ser tan cruel como para planear una cosa así es algo traumático para quienes conocíamos y queríamos a las víctimas. Es muy triste que toda esa gente tuviera que morir al final por dinero. $20,000 por cada víctima. No fue solo mi vida y la de mi familia las que se vieron afectadas. El efecto que causa en la gente cuando pasa algo así es muy profundo. Fue la causa de mucho dolor para mucha gente. A día de hoy todavía lo es. Al final, creo que lo que los amigos y la familia de Jenny debemos aprender de todo aquello es que hay que aprovechar el día a día y querer mucho a tu familia y amigos. Jim, Jenny y Selina fueron siempre muy queridos. Don Gottman podrá optar a la libertad condicional en 2032. En 2011, Justin Helser intentó suicidarse clavándose un bolígrafo en el ojo. El 14 de abril de 2013 consiguió ahorcarse en su celda. Taylor Helser está en el corredor de la muerte.